y lugar. Te agradezco con todo mi ser por lo que hiciste tú por mí. Yo sola soy tu sierva, te quiero servir. Mi vida no tendría sentido sin ti. Si no eres tú, dime quién cuidará de mí. Si no eres tú, dime quién velará mis sueños. Si no eres tú, quién cubre mi necesidad. Si no eres tú, dime quién llenará el vacío en mí. No existe nada especial. Si no eres tú, dime quién cuidará de mí. Si no eres tú, dime quién velará mis sueños. Si no eres tú, quién cubre mi necesidad. Si no eres tú, dime quién llenará el vacío en mí. Existe nada especial, nada especial, si no eres tu Señor. Oh, solo tú. Amén. Buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos. Gracias, Jocelyn, por ese lindo especial que has tenido para nuestro Dios en esta mañana. Yo agradecida también con el Señor porque me ha permitido compartir este tema con ustedes. Les cuento que estamos en el día de basta de silencio que acostumbra la iglesia a promover, ¿sí? Entonces me han entregado un sermón preparado por la misión. Yo lo voy a exponer esta mañana. No es un tema mío. Sin embargo, el Señor está al control de todo. Yo estoy convencida realmente de eso, que el Señor siempre está al control, de tal forma que este tema lo ha llegado a mí, a mis manos para poderle exponer como les había dicho, y les cuento que me ha llegado. Es un tema que es para mí, ¿sí? Dios me lo envió para mí y voy a tratar de compartirlo con ustedes de la forma en la que me llegó a mí, ¿sí? Y el título de esta mañana es, a ver, déjenme compartir, ¿ya? Déjenme compartir. ¿Es un lugar de refugio o un campo de batalla? ¿Qué idea les sugiere a ustedes? ¿Un lugar de refugio o un campo de batalla? Es la pregunta. ¿Qué idea les da a ustedes del tema de esta mañana? Pueden abrir su micrófono y compartirlo, por favor. Lo que se les venga a la mente. Cuando ustedes escuchan esta pregunta. ¿Un lugar de refugio o un campo de batalla? Un hogar, un hogar. Así es. Muchas gracias, mi hermanita. Así es. Saben que yo cuando lo leí, porque cuando me lo entregaron, yo leí el título y yo pensé que se trataba de la mente, ¿sí? Yo decía un lugar de refugio, un campo de batalla, como que se me vino la idea que era que la mente también siempre es como que un lugar de batalla para nosotros, ¿no? Sin embargo, lo que nos acaba de decir nuestra hermanita es la respuesta correcta. ¿Un lugar de refugio o un campo de batalla? En esta mañana nos están hablando del hogar y la pregunta es para todos. ¿Mi hogar, es un lugar de refugio o es un campo de batalla? Si podemos hacer este ejercicio mental y pensar, ¿qué es mi hogar? ¿Cómo está mi hogar en este momento? ¿Es un lugar de refugio o se ha convertido en un campo de batalla? La respuesta no me la digan, que quede para ustedes, pero vamos a reflexionar en esta mañana. Y saben que a mí sí, como les decía, a mí sí me llegó, porque les soy honesta, a veces en mi hogar
sí, sí se ha convertido en un campo de batalla. Y hay veces que el hogar también es un refugio. Pero el ideal de Dios, porque recordemos que ¿a quién se le ocurrió la idea del hogar? ¿A quién se le ocurrió que las personas deben vivir en familia? Pues a Dios. Y lo que Dios hace es perfecto y es perfecto en gran manera. Entonces, si Dios instituyó el hogar para bienestar de los seres humanos, debe ser bueno. Y el ideal de Dios es que nuestro hogar se convierta en un lugar de refugio. Y cuando yo buscaba una imagen para ponerla, yo miraba que las imágenes, cuando yo ponía refugio, no era un lugar hermoso con las comodidades necesarias, sino muchas de las veces era un lugar pequeño, un lugar que tenía de pronto lo básico. Sin embargo, ese lugar era, ofrecía refugio, ofrecía paz y ofrecía tranquilidad a los que estaban adentro, mientras afuera estaba la guerra desatada. ¿Sí? Entonces, y es así, porque recordemos que nosotros estamos viviendo en momentos difíciles. La sociedad se ha convertido en en un corre-corre, en una situación complicada, en situaciones difíciles, y nosotros estamos desenvolviéndonos en esa sociedad y necesitamos un lugar de descanso, un lugar de tranquilidad, y nuestro hogar debe convertirse en eso, ¿verdad? Y voy a empezar entonces leyéndole algo que me gustó mucho y es un proverbio chino que dice, antes de, antes de comenzar el trabajo de cambiar el mundo, dé 3 vueltas dentro de su casa. Y en verdad nosotros tenemos el afán de cumplir la misión que el Señor nos dio, ¿verdad? Que es ir y predicar el evangelio y nuestro afán es ayudar a los demás. Pero miren lo que nos dice aquí. Antes de empezar a cambiar el mundo, de 3 vueltas dentro de su casa. Entonces, antes de nosotros salir a cambiar el mundo, debemos nosotros cambiar nuestro hogar, ver cómo está nuestra casa, ¿sí? Nosotros no podemos ir a cambiar el mundo, como dice aquí, cuando nuestra casa, nuestro hogar es un campo de batalla. Nosotros debemos primero trabajar en nuestro hogar. Nuestra familia, nuestros hijos son lo primero, son nuestra prioridad, ¿sí? Y aquí nos cuentan una historia que quiero compartirla con ustedes. Dice, una joven japonesa fue a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en la casa de una señora cristiana. Y al final de esos días, al despedirse, la joven señora le preguntó si había apreciado la manera en que ellos vivían en el mundo occidental. La joven respondió, me gustó mucho su casa, muy linda, pero hay algo que faltó y eso hizo que su casa me pareciera un poco extraña. Fui con usted a su iglesia y la vi adorar a su Dios, pero no vi a ese Dios en su casa. Y la joven continuó diciendo, como usted sabe, en Oriente tenemos un nicho para nuestros dioses en cada casa. Los dioses están siempre con nosotros. ¿Usted no tiene la costumbre de adorar a su Dios en su hogar y con su familia? ¿Cómo estamos nosotros en ese aspecto también? Nosotros estamos adorando a nuestro Dios en nuestra casa. Las personas que están a nuestro alrededor pueden darse cuenta que nosotros tenemos a Dios en nuestro hogar. Otra de las preguntas que queda en nosotros la respuesta. A veces nosotros levantamos la bandera del cristianismo y no está mal. No está mal porque debemos hacerlo, no debemos esconder que somos cristianos. Sin embargo, nuestros actos hacen que esa bandera que hemos levantado no tenga valor para las personas que nos miran. Y es importante que nosotros, sí, que nosotros reflejemos a ese Dios al que nosotros servimos dentro de nuestro hogar. El mundo en que vivimos está lleno de desafíos, lleno de situaciones complicadas. Y recordemos que el hogar, la familia, es ese semillero que Dios puso en la sociedad para que de ahí surjan frutos, sí, que son nuestros hijos. Nosotros, ¿qué tipo de hijos, qué tipo de seres sociales vamos a entregar a la sociedad? Yo no sé, a veces nosotros
tal vez no lo tomamos en serio, pero nosotros ahora vemos la sociedad en decadencia, nos asustamos de lo que está pasando. Sin embargo, nosotros, ¿qué vamos a entregar a ese mundo? ¿Vamos a entregar personas que se conviertan en una bendición para la sociedad o vamos a entregar a personas que se conviertan en una maldición para la sociedad? ¿Qué vamos a hacer? Recordemos que nosotros como padres, el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora va a rendir frutos hasta después. El mismo hogar, muchas de las veces el mismo hogar que nosotros estamos brindando a nuestros hijos, ellos lo van a reproducir más adelante. De hecho, nosotros estamos de pronto viviendo y construyendo un hogar en función a lo que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces eso es importante que nosotros hagamos conciencia, lo tomemos de una manera más seria la situación. Sí, nosotros a veces nos enfocamos en el trabajo, en el hacer dinero, en cosas que tal vez no tienen la importancia que tiene la formación de un hogar saludable. Y aquí quiero compartir con ustedes una definición de qué es el hogar. Dice, el hogar es un mundo de dificultades por afuera y de amor por dentro. El hogar es un lugar donde los pequeños son grandes y donde los grandes son pequeños. El hogar es un lugar donde nuestro estómago recibe 3 comidas diarias y nuestro corazón 1000. Con este concepto que les acabo de leer, podríamos decir que nosotros estamos viviendo ese hogar. Nuestro hogar es así. Sería maravilloso si eso fuera una realidad para todos los hogares. Dios estableció el hogar con objetivos bien definidos. El procrear, el recibir, nutrir, cuidar, formar hombres y mujeres para la vida, dándoles identidad y destino. Por eso es más que simplemente un grupo cultural. La familia es una expresión del cuidado de Dios en propiciar al ser humano un lugar de refugio, de desarrollo físico, emocional, mental y espiritual. Y ahora, luego de ver el ideal que tiene Dios para el hogar y del comparar con la realidad que yo tengo en casa, en la realidad que es mi hogar, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo para que mi hogar se convierta en un lugar de refugio? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo hacer algo? Pues claro que sí. Y vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en Colosenses 3:14. Si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Si alguien lo tiene, por favor. Y sobre todo, Colosenses. vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Muchas gracias. Yo tengo aquí algunas traducciones. Déjenme mover mis camaritas nomás. Bien, dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esa peguita, eso que nosotros necesitamos para hacer que nuestro hogar se convierta en un refugio en medio de la guerra, en medio de la tempestad, es el amor. El apóstol Pablo nos dice que es el amor, ¿sí? Y es así porque nuestro hogar está formado de 3, 4, 5 personas y todas son diferentes. Yo aquí en mi hogar tengo 4 personas y los 4 somos completamente diferentes, ¿sí? Entonces, en otra versión dice, y sobre todo, ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. ¿Sí? O la versión que a mí me gusta dice, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener un hogar que sea ese refugio que Dios quiere que sea, que cumpla con el ideal que Dios tuvo cuando formó el hogar? Pues es que haya amor.
¿sí? Que haya amor. ¿Y quién es el que nos da ese amor? Pues Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿a quién tenemos que pedirle que nos llene a nosotros de ese amor? Pues a Dios, porque nosotros tenemos ese amor propio de padres a hijos, de hijos a padres. Sin embargo, es algo imperfecto. ¿Quién nos puede dar ese amor perfecto? Es Dios. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor que nos llene, que nos dote de amor, porque Dios es amor. Alguna vez yo le escuchaba al pastor Bullón y decía, ¿de qué está hecho este esfero? Él decía, está hecho de plástico, esa es la materia con la que está hecha, ¿no? Pero Dios, en cambio, está hecho de amor, o sea, la materia prima con la que está hecha Dios es amor. Entonces, ¿a quién debemos pedirle el amor que no tenemos, el amor que transforme ese amor imperfecto en un amor perfecto? Pues a Dios, a Dios. Entonces, a veces nosotros pensamos que, o a veces cuando nosotros no visualizamos o tenemos fuera de foco la base sobre la que se debe levantar el hogar y pensamos que tal vez ese sostén que sobre el que se levanta el hogar es la parte física, es la parte material, es la parte profesional. De pronto estamos adoptando un camino peligroso, porque la belleza física, pues, en algún momento se acaba, ¿verdad? Y yo siempre me preguntaba, ¿no? Yo veía, por ejemplo, yo veo en las noticias, en la televisión, las actrices, todas ellas hermosas, simpáticas, con todo el dinero que se pueden imaginar, y resulta que ellas no pueden construir hogares sólidos. Se casan y a los 15 días se separan. O sea, es una situación complicada, ¿sí? Y yo decía, no, ¿cómo pueden? Imagínense si es tan bonita, tan hermosa, pero, o sea, la belleza física o el aspecto físico no es un fundamento sólido sobre el que debería formarse un hogar, ¿sí? Y yo les cuento que hace algún tiempo vinieron a arrendar aquí en la casa, en los locales que tiene mi mami, un, una señora vino a arrendar y resulta que tenía 3 niñas. Y de las 3 niñas, a ver, no, 4 tenía. La tercera era qué hermosa, qué guapa. Cuando yo le vi, era perfecta. Qué niña más hermosa. Yo decía, Dios mío, qué guagua más hermosa. Y justo compartía la edad de mi hijo. Entonces yo decía, yo quiero que ella sea mi nuera, así en son de broma, le molestaba ya a la señora. Y yo la veía tan hermosa y todo el mundo cuando la veía decía, qué niña más linda, qué niña más guapa, porque era bien bonita la pequeña. Entonces, ya pasaba, yo todos los días le veía, decía, qué bonita que es la Vale, qué linda que es la Vale. Yo pasaba todos los días, qué linda que es la Vale. A los 15 días le veo bien, digo, ay, no ha sido tan bonita, tenía los cachetes salidos, ha sido media cachetona, le digo a mi mami, no ha sido tan bonita, ha sido cachetona. Al mes, yo ya le veía, digo, no ha sido bonita, tiene aquí como muy salido, esto era muy cachetona, y por aquí ya le vi los defectos. Al mes ya no me parecía tan bonita, ya no me parecía tan bonita físicamente. Pero yo me acuerdo con ella hasta ahora porque era comedida como ella sola. Era tan comedida que siempre era, te ayudo, te doy haciendo esto, te llevo, me veía con bolsas, te las llevo, yo te las llevo. Y me llevaba las bolsas y hacía tantas, era tan comedida esa niña. Y yo me acuerdo, y ahí yo entendí, decía cierto, la belleza física, y ahora entiendo yo por qué las actrices de Hollywood se separan tan rápido, porque en realidad la belleza física no perdura. Y en realidad una persona es como que en el primer impacto sí te quedas, así es linda, así es bella, es hermosa, es perfecta, pero a medida que van pasando los días ya le vas encontrando defectos y no hay una perfección. Entonces, si tal vez nosotros estamos anclando nuestra vida familiar a lo profesional igual. Miren ahora, por ejemplo, con la pandemia que nos pasó, todos con un armario de títulos nos quedamos sentados sin trabajo, ¿verdad? Entonces tampoco es lo mejor, ¿sí? Sino, como nos dice el apóstol Pablo, que nuestro hogar encuentre ese fundamento en el amor de Dios.
Hay un pasaje que dice, si hay amor en su vida, este podrá compensar muchas cosas que les hace falta. De lo contrario, no importa cuánto tenga, nunca será suficiente. Y es así, es así. Y el apóstol también nos dice, ¿no? Am, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, podemos tener todos los dones que podamos tener, sin embargo, el mayor don que podemos tener es el amor. Y entonces, ya conociendo ahora que el principio sobre el que debemos fundamentar nuestro hogar para que se convierta en un lugar de refugio y dejes de ser un lugar de batalla es el amor. Y el amor basado también en unos principios. Mire, vamos a mirar. El primer principio dice, quien ama, cuida y no maltrata. ¿Sí? Hay muchas personas que consideran el amor como una debilidad y permanecen en tal retraimiento que repelen a los demás. Este espíritu paraliza las corrientes de simpatía. Al ser reprimidos los impulsos de sociabilidad y generosidad, se marchitan y el corazón se vuelve desolado y frío. Debemos guardarnos de este error, dice la señora Elena de White. El amor no durará mucho si no se lo expresa. No permitas que el corazón de quienes les acompañen se agote por falta de bondad y simpatía de su parte. Es importante que nosotros tomemos en cuenta este principio, que quien ama, cuida y no maltrata. Y no podemos dejar de lado la salud emocional, física y espiritual, ¿sí?, de las personas que están a nuestro lado. Si nosotros no podemos descuidar o maltratar a las personas que están dentro de nuestro vínculo familiar, porque recordemos que ellos no son solo parte física, sino también parte emocional. Y es lo que yo les decía, lo que nosotros estamos formando ahora como padres dentro de nuestro hogar es lo que ellos van a reproducir más adelante en sus hogares. Entonces, a veces nosotros hacemos cosas sin darnos cuenta, a veces reaccionamos sin darnos cuenta, a veces hacemos cosas y decimos cosas que en el momento lo hacemos porque estamos fuera a veces de casillas. Sin embargo, debemos detenernos y meter este principio en la cabeza. O sea, nosotros tenemos que cuidar a nuestros seres queridos que están dentro de nuestra familia y no maltratar. Recordemos que el maltrato no es solo físico. Ojo con eso. Recordemos que el maltrato también puede ser psicológico, emocional, y entonces nosotros no podemos ser descuidados en el trato con los demás, ¿sí? Recordemos que el amor es una planta tierna que debe ser cultivada y apreciada. Ahora, dice, las relaciones felices están formadas por personas capaces de comunicar sus sentimientos a través de palabras. El amor nunca muere de muerte súbita. Muere lentamente, asesinado diariamente por acumular falta de atención, por groserías y por tonterías. Miren, y ahí está, ¿no? Lo que encontramos también en la Biblia, o sea, las zorras pequeñas, dice, atacad a esas zorras pequeñas. Nosotros en realidad ser más preocupados por nuestra familia, por nuestras relaciones familiares. A veces nosotros pensamos que ya es, o sea, ya está, es nuestro hogar, es nuestra familia y de por sí, o sea, vamos a caminar y no. Y la Biblia nos da muchos ejemplos. Recordemos, nosotros esta semana estamos estudiando la historia de David y el joven Absalón. Miren, David perdió por completo el cariño, el respeto de su hijo por descuido, por negligencia. Y quizá a nosotros también nos puede pasar eso, tal vez por descuido, por negligencia, por estar más ocupados de las cosas materiales.
descuidamos lo que Dios nos ha dado, que es un hogar, que es a nuestros hijos, a nuestro cónyuge. Entonces es importante que nosotros prioricemos qué es lo más importante en esta vida, ¿sí? Y le demos el lugar que se merece a nuestro hogar. Recordemos que estamos, especialmente los papás, estamos criando a esos niños que, como les decía, serán el futuro de la sociedad. ¿Y qué vamos a entregar a la sociedad? Yo alguna vez, yo me acuerdo que yo le escuchaba a la hermana Carmita que decía que uno debe orar por el esposo para el hijo y la esposa para el hijo desde que son pequeños. Entonces yo comencé a orar, ¿no? Yo comencé a orar por el esposo para mi hija y un esposo y una esposa para mi hijo, ¿no? Y yo comencé a que sean así, que sean buenos, que es que un listado y mi esposo me dice, ah, bien, estás pidiendo, dice, ah, bueno, ¿y tú qué les vas a dar a ellos? Dice, ¿cómo van a ser tus hijos, los hijos que tú vas a entregar? Entonces yo ahí me quedo pensando y digo, sí, no, a veces nosotros solo pedimos, pedimos, pedimos y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos que entregar. Entonces, nosotros también tenemos que entregar algo que vaya a hacer de la misma buena calidad que estamos pidiendo, porque a veces estamos pidiendo esposos y esposas de buena calidad y nosotros, ¿qué estamos dando? ¿Qué hijos estamos criando? ¿Qué tipo de hogar les estamos ofreciendo a ellos para que ellos lo reproduzcan después? ¿Sí? Porque ellos van a dar lo que tienen, ellos no van a dar lo que no tienen. Y lo que tienen es lo que nosotros les damos. ¿Sí? Entonces es importante eso que nosotros tengamos, que hagamos am, ese cernir de las cosas, ¿no? Y veamos qué es lo prioritario, qué es lo más importante en la vida y le demos nosotros la prioridad necesaria y trabajemos en función a eso. Sí, y aquí nos hablan también que es importante que nosotros nos manejemos bien en nuestros roles, ¿no? Y la hermana Elena de Huay nos dice lo siguiente. En su familia, el padre representa al legislador divino. Colabora con Dios cumpliendo los misericordiosos designios de Él, afirmando a sus hijos en los principios justos. El padre es, eh, en un sentido, el sacerdote de la familia que dispone sobre el altar de Dios el sacrificio matutino y vespertino. Debe confesar a Dios los pecados cometidos durante el día por él mismo y por sus hijos. Entonces, ¿se acuerdan cómo era Job? Dice que Job hacía eso, ¿verdad? Por sus hijos. Sus hijos ya no estaban en casa, sin embargo, él, por si acaso los hijos hayan cometido alguna situación, algún pecado, él intercedía por sus hijos. Y yo me acuerdo aquí de algo que yo escuchaba la otra vez y decía que un joven estaba estudiando para sacerdote, pero mientras estudiaba hizo un montón de cosas que no estaban acorde a lo que él estaba estudiando, así es que lo expulsaron de la escuela de sacerdotes. Entonces ahí los demás amigos se le reían y le decían que él ya no es sacerdote, sino solo quedó de sacerdote. Entonces yo me reía y digo, y nosotros como padres, sí, los padres de aquí que nos dice cuál es nuestro trabajo, que la función del padre es ser un sacerdote. ¿Está siendo un sacerdote o se está quedando como el joven que les acabo de contar, solo de sacerdote? Entonces es importante que cumplamos, sí, que cumplamos con el ideal que Dios y la misión que Dios y el rol que Dios ha puesto en nosotros. Y el rol de la madre, ¿cuál es? Dice, la madre es la reina del hogar y los niños son sus súbditos. Ella debe gobernar. Hermana, se cerró su micrófono. De su maternidad, influencia, el hogar ha de ser de suprema, su influencia en el hogar ha de ser suprema, su palabra ley. Se debe enseñar a los niños a considerar a su madre no como una esclava cuyo trabajo consiste en servirlos, sino en una reina que ha de guiarlos y dirigirlos, enseñándoles renglón tras renglón, precepto tras precepto. Y sí, y yo ahí sí es una cachetada para mí. Nosotros en nuestro afán de cumplir nuestras metas profesionales, a veces ponemos en primer lugar, sí, en primer lugar nuestra profesión
y nos olvidamos de hacer esto que Dios nos ha puesto, este trabajo que Dios nos ha puesto, ¿sí? Porque para cumplir con esto, necesitamos, requerimos también de tiempo, de estar al 100% en nuestros hogares. Desgraciadamente, ahora nosotras también como que nos hemos comprometido con nuestro crecimiento personal, con nuestro crecimiento profesional, que no está mal, que está bien. Sin embargo, no debemos descuidar lo más importante que es nuestro rol como madres, porque Dios nos va a juzgar y nos va a pedir cuentas por esto, ¿sí? Y dentro de lo que es los roles del hogar, no debemos descuidar también lo que es la parte de disciplina. Y algo que nos dice también en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es fundamental. Nosotros no debemos dejar pasar cosas que no están correctas. Sí, que nuestros hijos no las están haciendo, no lo están haciendo bien o están cometiendo actos que no deben hacer. Nosotros debemos corregirlos, pero ojo, debemos corregirlos fundamentados en el amor. No, la disciplina es fundamental, dice, en el desarrollo moral, social y espiritual del niño, pero la disciplina es muy diferente de la violencia, ya sea verbal o física. Y hoy especialmente tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, los que somos papitos ahora, recordemos que venimos de una sociedad muy diferente a la que estamos formando, ¿sí? Nosotros salimos, a nosotros cómo nos corregían con el castigo físico. ¿Sí? Y es que el castigo físico, o sea, era natural y normal porque nosotros igual crecimos ahí en el campo, crecimos en medio de la naturaleza, nos caíamos, nos golpeábamos y nos levantábamos y seguíamos, llorábamos un rato y seguíamos. O sea, el golpearnos, el caernos era parte de nuestra vida. En cambio, ahora los niños, ¿cómo están creciendo? Pues están creciendo entre cuatro paredes. Nosotros les cuidamos mucho de evitar que se golpeen, que se caigan, que se lastimen, que se remedien. Y entonces, como que aplicar el castigo físico para ellos como que tampoco es, ¿no? Entonces debemos ser muy, muy cuidadosos y saber cuándo aplicar un castigo físico con ellos. Y ese es otro tema, ¿sí? Que en algún momento lo trataremos. Vamos al siguiente principio. Dice, quien ama, respeta y no agrede. Ese es el segundo principio que nosotros debemos aplicar para que nuestro hogar se convierta en un refugio. Quien ama, respeta y no agrede. Y el respeto es dice que es una consecuencia del amor, ¿sí? A veces nosotros queremos ganarnos el respeto con gritos, con, ay, ¿cómo les puedo decir? Con elevarnos más que el resto. Sin embargo, no. El respeto, dice, es consecuencia del amor. Quien ama, valora a las personas y las trata con dignidad. El respeto elimina las agresiones verbales, emocionales y físicas. Y recordemos que ahora ya no tenemos al 100% familias de tipo nuclear, ¿no? Que son la familia que todos conocimos, papá, mamá, hijos. Ahora tenemos distintos tipos de familia, una mamá criando hijos, un papá solo criando hijos, familias reconstruidas, que es de un divorcio, de una viudez, que vienen con sus hijos, con otra persona que se casan, que también ha sido viuda, divorciada, no sé, y forman familias reconstruidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden funcionar esas familias? Todas van a funcionar si nosotros nos manejamos con el tema del respeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo demuestro respeto? Sí, demuestro respeto cuando presto atención a lo que me dicen. Y a veces los papás ahora estamos tan ocupados, ¿no es cierto? Que nos dicen algo nuestros hijos, nosotros, ya, sí, sí, y seguimos. Y seguimos, sí, 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 no, no, sí, lo sé. Y ni siquiera los miramos, ¿sí? Entonces, parte de nuestro respeto a ese niño pequeño que me está pidiendo algo es que yo por lo menos me digne mirarlo, en parar en lo que estoy haciendo y me digne mirarlo y atenderlo. Eso es una señal de respeto, ¿sí?
Y todos nos merecemos respeto, no solo es el respeto a la jerarquía, como les decía, no solo el que está más arriba, o sea, yo porque que tengo mayor jerarquía, porque tengo más edad, por esto tienen que respetarme, no. Todos los seres que conforman la familia nos merecemos respeto, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿sí? Y independientemente de la jerarquía. Dice, promuevo el diálogo sin necesidad de alterar la voz para ser oído. Evite querer ser el único que habla en una relación familiar, ¿sí? Entonces respeto es también que yo escucho y me escuchan. Yo hablo y también dejo hablar a los demás. Todos tienen derecho a hablar y también a ser escuchados y tienen también que escuchar. Entonces, eso también es una señal de respeto, algo que fomenta el respeto. Dice que respetar también es cumplir las promesas hechas. Y eso sí, y es verdad. Y es verdad porque a veces nosotros prometemos y no cumplimos. ¿Eso qué significa? Que a mí, que yo el mensaje que le estoy dando a la otra persona es, me importas tan poco que no voy a cumplir lo que te dije. ¿Sí? Entonces es importante que pensemos antes de prometer también, ¿no? Porque a veces prometemos cosas que no podemos cumplir. Entonces, parte del respeto es cumplir también las promesas. Miren, algo que de pronto ni nos imaginamos que eran símbolos o señales de respeto, ahora estamos conociendo que forman parte de esta palabra que es el respeto. Dice, acepto las diferencias que existen entre nosotros. Y es así, ¿no? A veces nosotros queremos que a todos les guste lo que a mí me gusta. ¿Sí? Entonces yo actúo en función a mis gustos y no es así. Las personas que están en la familia son diferentes, todos somos diferentes y yo tengo que aprender a aceptar esas diferencias y no pensar que solo como yo soy está bien. ¿Sí? No. Cada uno es diferente porque Dios es así. Imagínense, Dios no nos hizo robotcitos, Dios es una maravilla, se maravilló en hacer todo diferente y hermoso. Entonces nosotros debemos aprender a aceptar, ¿sí? Aceptar que todos somos diferentes y aceptar las diferencias y respetarlas también, ¿sí? El respeto, la individualidad del otro. No puedo olvidarme de que individualidad no significa independencia. Así es, cada uno es individual. Cada uno es individual, sin embargo, dependen de mí también. O sea, uno depende del otro también, ¿sí? Reconozco las cualidades y las refuerzo y minimizo sus debilidades. Eso es importante, reconocer las cualidades. Y nosotros somos expertos en ver errores, en, en no tomar en cuenta los fuertes de cada uno, sino eso como que ni en cuenta les tomamos, solo lo que estamos a la vista o estamos pendientes es de los errores y debemos hacer todo lo contrario. ¿Sí? Reconocer las cualidades, estar pendiente de qué cualidad tiene para reforzarle y minimizar los errores. Ahora vamos a ver qué no significa respetar, ¿sí? ¿Qué no significa? Dice, estar siempre de acuerdo con la otra persona. Eso no es respetar, ¿sí? No es respetar porque cada uno, como les decía, es diferente y cada uno tiene su punto de vista. El hecho de que yo no esté de acuerdo contigo no significa que no te estoy respetando. Sí te estoy respetando, pero mi punto de vista es diferente, ¿sí? Respetar no significa aceptar todo lo que ella hace. ¿Sí? Entonces yo también tengo que ver que algo que están haciendo y no está correcto, entender que sí somos diferentes, pero que eso, a pesar de todas las diferencias, no está correcto. Sí, no está correcto, entonces yo tengo que actuar, yo tengo que decir, eso no está correcto, te respeto, pero eso no está correcto, o sea, eso hay que cambiar, ¿sí? Respetar no significa someterse a las cosas equivocadas que practica la otra persona, ¿sí? Entonces yo tampoco por pensar que es falta de respeto, voy a hacerlo las cosas equivocadas que la otra persona hace, no. O en función de que el hogar marche tranquilamente, me voy a someter, no. Si es algo que está equivocado, pues yo lo digo y no me voy a someter, ¿sí? Dice,
Nuestras relaciones serían mucho mejores y más duraderas si simplemente aplicáramos en ellas la regla de oro. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros apliquemos la regla de oro también. Y algo que quiero compartir, que son dos textos de la señora Elena de White, dice, los que emplean un lenguaje dice, las palabras impacientes hieren el respeto propio. Los que emplean un lenguaje tal experimentarán vergüenza, pérdida de respeto propio y de la confianza en sí mismos y tendrán amargo remordimiento y pena de no haber perdido el dominio propio y hablado de ese modo, cuando mejor sería no pronunciar jamás semejantes. Cuanto mejor sería tener el aceite de la gracia en el corazón, ser capaces de resistir a toda provocación y soportar toda cosa con mansedumbre y tolerancia cristiana, ¿sí? Entonces es importante que nosotros cuidemos lo que decimos. Por favor, cuando a veces estamos enojados es mejor hacer un alto y no utilizar palabras impacientes que pueden herir el respeto propio y el respeto a los demás también. Los padres no deben usar palabras sin pensar. No salga de vuestros labios las palabras de enojo, dureza o mal genio. La gracia de Cristo espera que las demandéis. Su espíritu dominará vuestro corazón y conciencia, presidiendo vuestras palabras y actos. No renunciéis nunca a vuestro respeto propio mediante palabras apresuradas y no pensadas. Procurad que vuestras palabras sean puras, vuestra conversación santa. Dad a vuestros hijos un ejemplo de lo que deseáis que ellos sean. El ejemplo es muy importante. Por favor, tomemos todo en cuenta, todas estas cosas, estos consejos que vienen en el espíritu de profecía también. Vamos a ver el tercer y último principio. Dice, quien ama, perdona y no castiga. Este es el último principio que nosotros debemos aplicar en nuestras relaciones familiares, ¿sí? Y vamos a buscar en Colosenses 3:13. Si alguien me ayuda, por favor. Soportaos y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdonaos mutuamente vosotros. Miren, saben que la convivencia, el vivir juntos trae desgaste y sí, y a veces nosotros sin querer nos herimos o a veces con toda la premeditación, alevosía y ventaja nos hacemos daño, nos herimos eh, y, y produce un desgaste en la relación familiar. Es importante que nosotros tengamos este principio bien firme en nuestra mente. Nosotros debemos aprender a perdonar, ¿sí? Y resulta que al igual que el amor no es propio de nosotros del perdón, no es propio. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude mucho a perdonar, porque nosotros, nuestro perdón, si es que lo tenemos, ¿sí? Es un perdón imperfecto. Sin embargo, nosotros debemos recordar, ¿sí? Debemos recordar que Dios es el que nos da todo, ¿no? A veces nosotros somos, especialmente cuando alguien nos ofende, ¿sí? Nosotros somos como que, señoras, justicia, ¿sí? Pedimos justicia y nos negamos a perdonar. Pero cuando somos nosotros los que herimos, ahí sí nosotros pedimos, o sea, necesitamos que nos perdonen, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser equilibrados con eso, ¿sí? Y nosotros tomar este versículo y hacerlo nuestro, ¿no? Nosotros debemos perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros también pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona cuando nosotros hacemos algo que no está bien. Pero nosotros somos expertos en pedir, como les decía, justicia cuando nosotros somos los agresores. Perdón, cuando nosotros somos los agredidos. Cuando nosotros nos hicieron daño, pedimos justicia. Pero cuando nosotros somos los agresores, ahí sí necesitamos que nos perdonen y pedimos que nos perdonen. Y no es así. Nosotros debemos ser equilibrados. Nosotros también perdonar cuando alguien nos hizo algo, ¿sí? Y bueno, dice, perdonar es una elección que debemos hacer todos los días.
porque siempre habrá decepciones, malentendidos y pesares. Pero la falta de perdón es asesina. Mata nuestras relaciones, mata la salud, mata la alegría y además nos impide caminar cerca de Dios. Y eso es importante. A veces nosotros debemos hacer ese ejercicio mental y decir, si hoy viene el Señor, me llevará así tal como estoy con toda la ira y el enojo y todo guardado aquí. Dios me llevará. ¿Me iré con el Señor? Ahí la respuesta la dice usted, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros siempre estemos a cuentas con Dios. Sin embargo, como les digo, el perdón no viene de nosotros. Nosotros debemos pedirle mucho a Dios que nos ayude. Dice, dos personas incapaces de perdonar no pueden soportar la vida juntos. Muchos matrimonios se destruyen porque uno de los cónyuges es incapaz de perdonar. Una persona que vuelve a presentar algo ofensivo que el cónyuge dijo o hizo en el pasado continúa castigándole y construye una barrera de indiferencia y frialdad en la vida conyugal. El perdón es un don de Dios para nuestra vida. Dice, mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que hierra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura, la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegan a ser participantes de su gracia, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Está alejado de Dios, listo solamente para la separación eterna de él. Entonces, mis hermanos, les invito a que podamos nosotros poner en práctica estos principios que hemos aprendido en nuestros hogares. Es importante que en estos momentos tan duros que vivimos, tan difíciles, con tantas situaciones complicadas que vemos, nosotros construyamos en nuestro hogar un lugar de refugio. Sí, y si es que hasta ahora ha sido un campo de batalla, pues orémosle mucho a Dios y practiquemos estos principios que hoy nos ha llegado para que podamos ir transformando nuestro hogar en el sueño que tuvo Dios cuando lo hizo, ¿sí? En el ideal que tuvo Dios cuando lo hizo. Por todas las cosas que han pasado, por el pecado y por todo, realmente se ha distorsionado. Sin embargo, tenemos a Dios que siempre nos está entregando sus mensajes, que siempre está con su palabra, al Espíritu Santo, que pueden hacer lo imposible, ¿sí? Y que pueden hacer que nuestro hogar, que ahora es un campo de batalla, se convierta en un lugar de refugio. Gracias, mis queridos hermanos.